Por último, firmamos también un mega decreto de necesidad y urgencia para, por primera vez en 3 décadas, devolverle la libertad a los argentinos en vez de cercenarla. En ese decreto estaban incluidos 366 artículos que eliminan o modifican regulaciones que entorpecían la economía, le complicaban la vida a la gente para proteger algún privilegio o agravaban los problemas que pretendían solucionar. Dentro de estas cosas, quiero resaltar: liberamos la elección de las obras sociales para que los trabajadores ya no estén presos del sindicato de su actividad y puedan elegir cuál prestador de servicios prefieren. Derogamos la nefasta ley de alquileres y pasó exactamente lo que dijimos. La oferta de bienes en el mercado se duplicó de diciembre a febrero y, en consecuencia, el valor en términos reales de los alquileres bajó. Derogamos también la nefasta ley de abastecimiento, que era una herramienta que los políticos utilizaban para extorsionar a las empresas, y prohibimos la potestad de la política de prohibir exportaciones. Modernizamos la legislación laboral para facilitar la contratación del empleo registrado, algo que fue combatido por los sindicatos. Bueno, ahí paramos un cachito a Milei, lo dejamos ahí en suspenso, ya lo vamos a pedírselo de vuelta a continuación lo que sigue diciendo, pero me gustaría que en este tramo escuchar el punto de vista de Martín. Bien, esta primera parte evidencia algunas cuestiones que tienen mucho apoyo popular. Cuando usted hablaba recién al comienzo del programa sobre que ha sido muy seguida, digamos, por todos los argentinos esta transmisión, a diferencia de los discursos de otros presidentes, es precisamente porque Milei despierta en el argentino común y corriente de a pie, despierta cierta simpatía en el sentido de que hay algunas cosas que el gobierno ha impulsado y que Milei también declama y trata de llevar adelante, que tienen mucho consenso popular. No nos olvidemos, Carlos, que la clase política tenía y tiene todavía en cierta medida una deuda muy grande con la sociedad argentina desde el año 2001, que vienen proponiendo una serie de reformas políticas, ajustes a las clases dirigenciales, y eso nunca llegó. Y creo que esa es la fortaleza de Milei, más allá de muchas críticas que se pueden hacer, es que evidentemente está mostrando una vocación, una voluntad de ir hacia cambios profundos y de reformar muchas cosas que van a tener mucho apoyo y consenso de los argentinos. Por eso creo que hay una gran parte de la dirigencia política que no está entendiendo dónde está la fortaleza del gobierno. Se quedan en discusiones que para el común de la gente hoy son menores y no están viendo el fondo de lo que está planteando el presidente, que desde un punto de vista político es evidente que está planteando un quiebre en una forma, en una concepción de la política, y en ese sentido todas las medidas, como él llama, anticastas, que ha dispuesto, creo que tienen un gran consenso popular. ¿Quién va a estar en desacuerdo con que se empiecen a limitar los vuelos privados de los políticos? Veíamos gobernadores, veíamos vicepresidentes, veíamos, bueno, lo de la vicepresidenta era peor porque usaba un avión de Aerolíneas Argentinas, pero veíamos en la provincia de San Juan un gobernador con un avión sanitario a su disposición y a disposición de artistas de la farándula que venían a la Fiesta del Sol, pagados con los recursos de los sanjuaninos. ¿Quién puede estar en desacuerdo con ese tipo de cosas? Es decir, ahí está la fortaleza del presidente Milei, y esa falta, esta especie de outsider de la política que pregona, precisamente le dan la fortaleza de pararse en una trila y decirle a toda la clase política estas cosas, porque se le podrán decir muchas cosas a Milei, pero todavía señalarlo con el dedo
como que lleva, digamos, una trayectoria política viviendo los bienes del Estado, no se da con Milei. Entonces, ahí radica la fortaleza del gobierno, ahí es donde despierta el interés, y creo que muchas fuerzas políticas no están cayendo en la cuenta de dónde está la verdadera fortaleza del gobierno, y creo que si no logran entender precisamente el vínculo directo que está generando Milei con el electorado argentino, creo que el año que viene se pueden llevar una sorpresa. Después hay otras cosas que son más discutibles, que son, digamos, más debatibles en cuanto a sus tiempos y a sus formas, pero es indispensable que comprendamos que una reforma previsional, que una reforma laboral, que una reforma impositiva son condiciones necesarias para tener un plan económico sostenible en el tiempo. Mientras la Argentina no resuelva la cuestión previsional, la cuestión del trabajo, la cuestión laboral, y no resuelva la cuestión impositiva, la carga impositiva, y tenemos esta especie de que estamos en un limbo donde vamos a ver qué impuestos siguen, qué impuestos no siguen, a cuál le subimos, a cuál le bajamos, todo esto, bueno, genera incertidumbre para los inversores extranjeros. Entonces, muy importante la convocatoria que hace el gobierno a que todas las fuerzas políticas puedan concluir en la necesidad de impulsar los 10 puntos que ha propuesto el gobierno, porque es necesario que la comunidad internacional y sobre todo los inversores extranjeros y los inversores argentinos también, por supuesto, deban saber a qué atenerse y deban, en definitiva, también confiar en que las reglas que va a acordar el gobierno con el resto de las fuerzas políticas se van a sostener en el tiempo. Entonces, el gran desafío del gobierno de aquí en adelante creo que ha generado una sintonía sin igual con la ciudadanía, y ahora es necesario que el gobierno logre, por medio de esa presión del apoyo popular, logre que los demás sectores políticos, los sectores sindicales, los sectores empresariales, los demás actores de la economía también puedan entender que es necesario que la Argentina camine hacia una profunda reforma laboral, previsional e impositiva para darle previsibilidad a las inversiones, y creo que si no se logra un acuerdo sobre estas 3 reformas que son muy importantes, va a ser muy difícil diseñar un plan económico y productivo a mediano y a largo plazo. Es decir, hay un libro que lo escribió hace mucho tiempo Mariano Grondona, que se llama Las condiciones culturales del progreso económico, y es precisamente la previsibilidad, la seguridad jurídica, lo que hace que los países serios, por decirlo de alguna forma, logren, digamos, niveles de inversión razonables y sostenibles en el tiempo. Entonces creo que, si bien es más discutido, pero es necesario avanzar claramente en otras cuestiones como las que ha planteado el gobierno también en su discurso, entre las que se encuentran fundamentalmente una reforma laboral. A lo mejor no empezó bien el gobierno, a lo mejor empezó un camino equivocado, a lo mejor un DNU que traiga todas estas reformas y que le pone una presión al Congreso de la Nación sobre aprobar todo a libro cerrado, no fue el camino más correcto para lograr el objetivo en definitiva de tener una reforma, pero sobre que haya acuerdo sobre la necesidad de que esas reformas se impulsen, creo que no hay ninguna fuerza política que no esté de acuerdo con eso, así que veremos en definitiva si el gobierno tiene la capacidad de poder impulsar estas reformas y si las fuerzas políticas tienen la voluntad de acompañamiento, porque dentro de muy poco, Carlos, van a empezar a jugar cuestiones electorales que hoy en el gobierno están pesando, en el kirchnerismo están pesando, pero en el resto de las fuerzas no, todavía, como dice Milei, no la ven, y es precisamente que dentro de unos meses Juntos por el Cambio, el radicalismo, los partidos provinciales van a tener que empezar a pensar en el 2025, y bueno, vamos a ver cómo se paran frente a ese poder que está, digamos, adquiriendo el gobierno por tener un mensaje muy llano, muy directo y que está llegando a la gente. Vamos a ver si estas fuerzas políticas, en virtud de ese vínculo tan estrecho del gobierno con la ciudadanía, está dispuesto a acompañar a Milei o comienza a poner trabas por cuestiones políticas.
Poneme. Continuamos en la careta política. Hay alerta por crecidas en el Río de la Plata y olas de hasta 5 metros en la costa atlántica. 8 de la mañana, 20 minutos. Martín, te quería preguntar, o podemos escuchar algo más de Milei, Tony, ¿puede ser? Que pongamos un poquito más de lo que decía Milei el viernes pasado en la noche en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, todos estos logros primerizos representan únicamente la superficie de los grandes cambios que venimos a implementar en la Argentina. Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Los convenios colectivos específicos que realizan en la asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación. Ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos. Se descontará la jornada del sueldo. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Todos los economistas serios del mundo, salvo algunos perros falderos de la política argentina, coinciden que financiar el Tesoro con dinero emitido por el Banco Central genera inflación.
Esto no es opinable. Financiar al Tesoro con emisión está simplemente mal, técnica y moralmente mal. Esto es así porque genera inflación y porque licúa la capacidad de compra de todos los argentinos. ¿Y para qué? Para poner plata en la mano de la política, que no la usan para otra cosa que su provecho personal. Sin embargo, en Argentina lo hemos hecho una y otra vez y como resultado somos uno de los países que más inflación ha tenido en la historia moderna. Con nosotros se acaba. Vamos a enviar un proyecto al Congreso para penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez por todas y para siempre con estas prácticas insostenibles moralmente y criminal. Y además propondremos que dicho delito esté a la altura de un delito de lesa humanidad, de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones. Estas son solo algunas de las reformas que vamos a implementar. Avanzaremos, ya sea a través de proyectos de ley, de decretos o modificando regulaciones, en el proceso de regulación económica más ambiciosa de nuestra historia, porque si no cambiamos este modelo económico de raíz, la Argentina no tiene futuro. Sin embargo, todas estas medidas que hemos implementado, como también los proyectos de reforma que hemos promovido, han sido recibidos con recelo y desconfianza por buena parte de la dirigencia política argentina, por no decir con abierto rechazo. Lo que pasó con el capítulo laboral del DNU y con la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que reflejaban algunos de los cambios en los que queremos avanzar, demuestra cabalmente este punto. Una ley que tiene como norte volver a abrazar el modelo de la libertad, inspirados en las ideas de Alberdi y de la generación del 37, que viene a liberar las fuerzas productivas de los argentinos, a devolver libertades, a terminar con privilegios y negocios de la casta. Fue manoseada y rechazada por una parte de la clase política que se resiste a cambiar. Porque no debemos engañarnos. Hay un sector importante de la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen. Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso, en las declaraciones de los sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó, en el accionar de diputados que pidieron el voto apoyando el cambio, pero que pretendieron traicionar su mandato mientras nadie veía. Lo vimos también en la reparación de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. Incluso con la reaparición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de uno de los peores de los gobiernos de la historia. Pero también lo vimos con periodistas que frente a la decisión de terminar con la pauta oficial han decidido salir a defender sus privilegios de manera descarnada, llegando a caer en delitos de calumnias, injurias y mentir de manera depravada. Lo vimos también en gobernadores, a los que solo les importa asegurarse la caja para poder seguir con la fiesta del gasto público, la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad, los aviones privados y tantos otros vicios a los que nos tienen acostumbrados los políticos hace décadas. Evidentemente, hay muchos actores del establishment político y económico del país que no quieren dejar atrás la Argentina del fracaso, algunos por miedo al cambio, otros porque son los beneficiarios de este antiguo régimen. Es importante que la sociedad comprenda que fue la resistencia de gran parte de la política a renunciar a sus privilegios lo que boicoteó la ley, como quedó en manifiesto cuando hubo 142 votos rechazando el artículo de la eliminación de los fondos fiduciarios. Durante todo el proceso de negociación para la sanción de la ley, se puso en evidencia un sector de la clase política que no entiende el momento histórico ni para qué nos eligió la gente. Nosotros no vinimos a jugar el juego mediocre de la política.
No vinimos a prestarnos al toma y daca de siempre, a emular a esos políticos que supeditan sus proyectos al intercambio de favores, cargos y negocios. No vinimos a hacer más de lo mismo, vinimos a cambiar el país en serio. Por eso, antes que aprobar un proyecto vaciado de contenido, preferimos retirarlo. No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política. Lo haremos con las herramientas que nos puedan brindar o lo haremos únicamente con los resortes legales del Poder Ejecutivo, como venimos haciendo hasta ahora. Porque nosotros, cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando. Ahora, la realidad es que hoy nos encontramos frente a un punto de inflexión. La crisis que hemos caracterizado es mucho más profunda que simplemente material. Es una crisis de horizonte, porque todo lo que hemos probado los argentinos los últimos 100 años ha fracasado. Ya no quedan opciones. La conclusión lógica es que la única alternativa posible es hacer algo diametralmente distinto a lo que se ha hecho en el pasado. Eso es lo que estamos intentando hacer nosotros, volver a las bases, volver a las ideas que hicieron grande a este país. Sin embargo, nos hemos encontrado con una resistencia indeclinable a realizar cualquier cambio. Hemos encontrado una voluntad por obstruir cualquier reforma. Todo atisbo de cambio que implique un sacrificio para la clase política ha sido rechazado. Algunos porque no lo entienden la gravedad de la situación en la que nos encontramos y se aferran a tradiciones pasadas que solo han producido fracasos, y otros que se resisten a perder sus privilegios, sus negocios o su comodidad. Esto nos deja de frente a dos escenarios posibles. El primero es el camino en el que estamos inmersos, el camino de la confrontación, el del conflicto. Ese no es el camino que elegimos y lo hemos demostrado haciendo el intento de enviar a este honorable casa un ambicioso proyecto de ley con la expectativa de que fuera acompañado. Ahora, si bien no elegimos el camino de la confrontación, tampoco le escapamos, porque sabemos desde el día que decidimos meternos en política que dar esta pelea no iba a ser fácil. Quiero decirles, sin embargo, que si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán con un animal muy distinto al que están acostumbrados, porque a diferencia de algunos de los que están acá o de quienes nos miran desde su provincia, la política para nosotros no es un fin en sí mismo. No vivimos por la política, no vivimos de la política, no tenemos ambición de poder. Lejos de todo eso, lo único que tenemos es sed de cambio. Nosotros no tomamos decisiones pensando en nuestra carrera política. Nosotros vinimos a enarbolar las banderas de la libertad, con plena conciencia de que íbamos a tener que pagar los costos de la fiesta obscena que muchos de ustedes realizaron. Porque lo que nos mueve a nosotros no es el poder por el poder mismo, sino nuestra causa sagrada, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada de los argentinos. No buscamos ni provocamos la confrontación. No queremos discutir el pasado, venimos a plantear una agenda de futuro, porque como dice el refrán, el secreto del cambio es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Nosotros venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo, pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando, que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Porque a diferencia de algunos de ustedes que están pensando en su próxima elección o en sus propios intereses, nosotros solo pensamos en defender la causa de la libertad, en reconstruir nuestra nación y en brindarle un futuro de prosperidad a nuestros hijos a cualquier precio.
Sin embargo, la confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos. Hay otro camino posible, un camino distinto, un camino de paz y no de confrontación, un camino de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo sí, no el consenso contra el cambio. Debo ser honesto en decirles que no tengo demasiadas esperanzas de que tomen este camino. Creo que la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están demasiado extendidos, pero si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado. Quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es, que podemos aspirar a ser mejores, que demuestren que a pesar de nuestras diferencias podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.
Estas 10 ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más Argentina sea un faro de luz para Occidente. A ver, Martín, estos 10 puntos, ¿cómo te pintan? Martín, bueno, ya lo vamos a recuperar a Martín Zuleta. Creo que es importante esto. Acá, a ver, estoy, Carlos. A ver los 10 puntos. Tenía en silencio, sí. Lo tenía muteado. Sí, estaba escuchando atentamente. Los 10 puntos. Y precisamente, fíjese usted qué es lo que veníamos analizando hace ratito. En estos 10 puntos, si usted se pone a analizar punto por punto, está en definitiva el plan, digamos, estructural del gobierno, o que el gobierno entiende necesario para el crecimiento económico y para el desarrollo económico, ¿sí? Sacando el primer punto que habla de el respeto irrestricto por la propiedad privada, si usted analiza detenidamente el resto de los puntos, están en orden de lo que el Milei viene pregonando antes de ser el gobierno y de lo que ha intentado hacer el gobierno en sus primeras medidas. Déficit, gasto, reforma impositiva, reforma previsional, reforma laboral, reforma política. Es decir, la palabra clave es la reforma, pero es una reforma estructural. Y si uno se pone a pensar detenidamente el contenido que el gobierno pretende darle a estas reformas, y evidentemente está generando un quiebre con toda una tradición, con toda una cultura política, y en cierto aspecto también con toda una cultura jurídica. Yo le digo, como profesional del derecho, hay cosas que uno aprendió, que uno estudió, que uno abrazó desde su concepción, como por ejemplo la protección de los derechos de los trabajadores, entendiendo, bueno, toda la historia que está detrás de las regulaciones estatales para proteger a los trabajadores en intenciones realmente altruistas y que fueron necesarias en un momento de la historia en razón o en virtud de las muchas injusticias que trajo durante, digamos, la revolución industrial, que trajo, bueno, las relaciones entre empresarios y trabajadores. Pero en la Argentina todo lo hacemos a un extremo, pasamos de un péndulo a otro, en donde en la actualidad encontramos, en definitiva, que dentro de esas loables protecciones a los trabajadores, estamos dejando afuera a miles y miles y millones de argentinos que están trabajando en negro, porque esas regulaciones y esas protecciones no alcanzan a ellos, porque evidentemente generan en quienes tienen que invertir, por supuesto, costos insostenibles y, en definitiva, poner las manos de su empresa en los avatares de las cuestiones laborales. Entonces, es importante entender que debemos empezar a repensar estos conceptos, todos, le digo hasta un simple profesional del derecho como yo, que ejerce también el derecho laboral, volver a repensar, en definitiva, con un ánimo objetivo y con un ánimo de encontrarle una vuelta, una salida a la Argentina, repensar muchos conceptos. Y cuando habla el gobierno de déficit, cuando habla el gobierno de coparticipación, cuando habla el gobierno de reforma impositiva, cuando habla el gobierno de reforma provisional, todo está atado a algo que es fundamental y que creo que los gobernadores no lo han logrado entender, y me parece que en el orden de lo que propuso Milei, el gasto público tendría que estar más arriba, ¿sí? Porque empezó por el respeto irrestricto de la propiedad privada, siguió con el déficit. Yo creo que ahí debería haber seguido con el punto que habla del gasto público, porque el gasto público es en definitiva la causa del déficit. Gasto público es la causa de una elevada presión impositiva, como bien dice Milei, que la Argentina tiene una de las más altos porcentajes de presión impositiva y una de las más altas y bajas, tasas de recaudación impositiva. Se cobran muchos impuestos a pocas personas, porque evidentemente hay mucha evasión impositiva por la gran presión impositiva que hay. Pero en definitiva debemos comprender algo muy sencillo: el eje, el quid de la cuestión es el gasto público. Mientras más grande sea el Estado, más recursos en manos de la política y de los políticos, ¿sí? Más impuesto a cargo de la población, o eventualmente, algo que Milei ha dicho que va a tratar de penalizar como un delito, emisión monetaria espuria. Es decir,
El gasto público es el eje de la propuesta económica y creo que mientras las provincias no muestren una voluntad de entender que aquí es donde se encuentra el problema, creo que no se va a poder avanzar en definitiva con el resto de las reformas. ¿De qué reforma impositiva vamos a hablar? ¿De bajar los impuestos si tenemos un elevado gasto público? Es imposible. Si tenemos un elevado gasto público, ese gasto público se tiene que financiar de alguna forma o de alguna manera. Y es por eso que hace mucho tiempo yo con usted veníamos hablando y hemos hablado ya de un nuevo pacto fiscal que tiene que generar el gobierno también con la ciudadanía. Es decir, acá son reformas dirigidas a la política, pero también es importante entender que, como trasfondo, vamos a tener que los ciudadanos comenzar a entender y generar un nuevo pacto fiscal con el Estado. Hoy en día existe una mirada de quienes tienen que pagar impuestos, de que esos impuestos van a parar a manos de la política y a manos de la corrupción. Eso es lo que hay que cambiar desde la política, pero desde el ciudadano común y corriente de a pie, creo que hay que cambiar también toda una concepción de entender que el Estado se debe financiar con impuestos. Esa es la base legítima de financiamiento del Estado, porque los impuestos dependen de la creación de riqueza y dependen de la capacidad contributiva de la sociedad. Cuando una sociedad no puede pagar impuestos, el Estado no puede funcionar. O sea, pero la política nos ha metido en una trampa donde dicen no te cobro tantos impuestos o se los cobro a poquitos a los impuestos, pero por otro lado emiten dinero, lo que genera un nivel de inflación y unas tasas de inflación que la Argentina ha batido récord en este último año. Entonces es importante comprender qué significa todo lo que nos está diciendo el presidente, porque la clase política lo entiende, el ciudadano de a pie no sé si lo entiende, pero el peligro de estas medidas, el peligro para la casta política, por decirlo de alguna forma, es que la casta política sabe que si acompaña estas medidas del presidente, esto también es la plataforma política del gobierno para el 2025. Por eso le decía hace un ratito que es muy claro que el kirchnerismo se va a oponer férreamente a todo esto. Vamos a ver si el gobierno tiene la habilidad de poder, en definitiva, quebrar al kirchnerismo y sumar a algunos gobernadores peronistas en apoyo de este pacto, ¿sí? Pero la gran disyuntiva la van a tener los gobernadores de Juntos por el Cambio y los provinciales, porque ellos saben que sus cambios fueron a medias, ellos saben que sus cambios fueron para sacar al kirchnerismo del poder, pero una vez en el poder están demostrando que no están tan dispuestos a abandonar todas las formas que traiga el kirchnerismo, ¿sí? Porque hoy se quejan las provincias, los gobernadores, de que el gobierno ha bajado drásticamente los recursos que enviaba de manera discrecional a las provincias. En definitiva, le están reclamando a Milei que se comporte como se comportaba el kirchnerismo, en definitiva. Es decir, hay muchas cosas a analizar que creo que es muy importante desmenuzarlas punto por punto y entender que un plan económico sustentable en el tiempo no puede tener vigencia en la República Argentina mientras no se resuelvan estas cuestiones previas que tienen que ver con el gasto público, con el déficit del Estado Nacional y de las provincias, con la presión impositiva, con la reforma laboral y con la reforma previsional. Creo que es importante darle un hilo conductor a estas propuestas del presidente, que no son propuestas así enunciados de campaña. Me parece que claramente tienen un trasfondo muy bien pensado sobre las condiciones previas que tiene que tener la Argentina para poder desarrollar un plan económico. A ver cómo sigue, Tony, la continuidad de Milei. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quiénes sean, de dónde vengan, ni qué ideas hayan defendido. Para mostrar el compromiso del Gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias.
Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común, basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Esta es la oferta que nosotros ponemos sobre la mesa. Quedará en ustedes y en el resto de la dirigencia argentina saber aprovechar la oportunidad de cambiar la historia, o en lo contrario, pretender continuar por este camino de decadencia por el cual nos han traído. Ese día veremos quiénes están sentados en la mesa trabajando por los argentinos y quiénes pretenden continuar por este camino de servidumbre. Quiero ser claro acerca de la naturaleza de esta convocatoria. Nuestras convicciones son inalterables. Ordenaremos las cuentas fiscales de la Argentina con o sin la ayuda del resto de la dirigencia política. Pero si el resto de la política acompaña, lo haremos más rápido y mejor, con menor costo social y mayor costo para quienes viven de este sistema. Si el resto de la política acompaña, las reformas que implementaremos tendrán un carácter más duradero y, en consecuencia, generarán mayor seguridad para los actores económicos locales y extranjeros, lo cual redundará en acelerar el crecimiento económico, la caída de la pobreza y la mejora del bienestar. Este momento histórico no es para cualquiera, no es para dirigentes que especulan políticamente, no es para quienes piensan que gobernar es un concurso de popularidad, no es para los que quieren mantener sus privilegios a costa de un país quebrado, y no es para almas bellas para las cuales las formas o las comas en un texto pesan más que la voluntad de cambio. Es para hombres o mujeres de Estado, para patriotas, para aquellos que piensan en la historia, que están dispuestos a arriesgarlo todo en beneficio de la nación, porque arreglar este país requiere de enormes sacrificios. Nosotros no gobernamos para ser populares. La búsqueda de popularidad es un mal consejo para un líder. Es esa brújula la que empujó a los gobiernos de los últimos 20 años a postergar medidas que, si bien eran difíciles, eran también necesarias. Nosotros no escuchamos esos cantos de sirena. No gobernamos para ser populares ni hoy ni mañana. Gobernamos para todos los argentinos, incluso para los argentinos que aún no nacieron. Para que algún día, dentro de 30 años, cuando la Argentina sea una potencia mundial, las generaciones futuras miren para atrás y digan: fue ahí, en la DOCTA, que nuestra querida provincia de Córdoba, que comenzó el camino de la prosperidad. Por eso tenemos la mano firme, porque tenemos el rumbo claro. Por eso también aceptamos pagar todos los costos políticos para lograr esos cambios, inclusive costos políticos que no nos correspondan. Porque si el precio de arreglar este país es caer al ostracismo, allí me encontrarán con orgullo, porque para nosotros no hay nada más sagrado que la lucha por la libertad. Miro a la Argentina y veo un país con todo por hacer, un país rico en recursos naturales, rico en capital humano y con un espíritu hambriento de prosperidad, pero encerrado, encorsetado y reprimido por un modelo que solo puede conducir al fracaso. Nosotros vinimos a devolverle la libertad a los argentinos, porque solo una sociedad libre puede progresar, solo una sociedad dinámica que trabaja, que emplea, que comercia, que produce, que importa y que exporta, sin que nadie le diga qué ni cómo puede prosperar. Solo siendo una sociedad libre podemos aprovechar como nación los dones naturales que Dios nos ha concedido. Miro a la Argentina hoy y tengo la certeza de que con las ideas de la libertad como faro, este país aún tiene todo para retomar el camino de la prosperidad. Para eso gobernamos, para volver a hacer de la Argentina una de las grandes naciones del mundo,
líder y referencia de la región, una potencia productiva, agrícola, energética, comercial, marítima y tecnológica, llena de vida, voraz por poblar los rincones de la patria con el espíritu de frontera que alguna vez nos caracterizó. Ese es el país con el que sueño y para el que gobierno. Para concluir este mensaje, a los gobernadores, los dirigentes, los distintos partidos del sistema político y a los diputados y senadores que se encuentran aquí presentes hoy, les digo, están ante un momento bisagra en la historia argentina. Pueden aferrarse a un sistema injusto, del cual la gran mayoría de la sociedad es víctima, o bien pueden dejar sus intereses particulares y prejuicios ideológicos de lado, colaborar con nuestra misión del cambio, ayudarnos a transformar el país y pasar a la posteridad como patriotas. Si eligen estar a la altura de las circunstancias y presentarse en Córdoba a firmar el Pacto de Mayo, tanto yo como el pueblo argentino reconoceremos ese gesto como un acto de humildad y valentía y una señal clara de que podemos trabajar juntos sin rencores. A los argentinos les pido solo una cosa: paciencia y confianza. Falta un tiempo para que podamos percibir el fruto del saneamiento económico y de las reformas que estamos implementando. Es más, todavía no hemos visto todos los efectos del desastre que heredamos, pero estamos convencidos que vamos por el camino correcto, porque por primera vez en la historia estamos atacando el problema por su causa, el déficit fiscal, y no por sus síntomas. Por eso les pido paciencia y confianza, porque por más oscura que sea la noche, siempre sale el sol por la mañana. El rey Salomón le pidió a Dios sabiduría para distinguir el bien del mal, coraje para elegirlo y templanza para mantenerse en ese camino. Yo le pido lo mismo para mí y para todos los aquí presentes. De esta manera quedan inauguradas las sesiones ordinarias número 142 del Honorable Congreso de la Nación. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, ahí estaba cerrando, Martín, a ver qué decimos sobre esto. Sí, bueno, el mensaje es muy claro, es un mensaje rupturista, es un mensaje desafiante, porque evidentemente se ha plantado con tanta seguridad frente a las fuerzas políticas. En un Estado, debemos entender esto, en un Estado cuantitativamente hablando, de minoría frente al resto de las fuerzas políticas, se ha planteado Milei, plantado con tanta autoridad frente al Congreso, a la Asamblea Legislativa, frente a todos los representantes del pueblo, que verdaderamente es una postura muy desafiante. ¿Sí? Siempre distingue, porque habla algún sector de la dirigencia política, ¿sí? Distingue queriendo tirar, digamos, como un manto de piedad de aquellos que por ahí pueden quedar exceptuados a la regla general, pero es evidente que más allá de las formas que pueden ser criticables, porque es igual que si usted me invita a su casa, pero me reta y me dice si no confío en que vas a ir, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, creo que es un mensaje muy desafiante, muy rupturista, pero más allá de las formas, tenemos que ir al fondo de la cuestión, y creo que con usted venimos hablando hace mucho tiempo que al gobierno saliente le faltó un rumbo, le faltó un horizonte, se hacían cosas pero no se sabía para qué, y actualmente tenemos hoy un gobierno que, pese a todas las críticas y a lo mejor a todas las inconsistencias, porque pueden haber algunos que entiendan que este no es el camino y que estas no son las ideas correctas, pero es importante tener presente de que tenemos un gobierno que tiene un horizonte y que pretende llevar a la Argentina por ese camino, por ese rumbo hacia ese horizonte. El gobierno saliente no sabíamos qué era, no sabíamos hacia dónde nos quería llevar o con qué sentido se implementaban algún tipo de medidas políticas. Era un gobierno despilfarrador de recursos,
creo que vuelve a equivocar Milei desde mi punto de vista, y con todo el respeto del mundo porque es un economista y muy entendido en la materia, pero cuando dice que estamos atacando la causa ahora, que es el déficit fiscal, yo creo que la causa, y lo vuelvo a repetir, y creo que lo que ha querido decir él es que la causa es el gasto público, porque no basta con déficit, con que no haya déficit fiscal, ¿sí? Es importante que comprendamos que la causa del déficit es el gasto público, la causa de la elevada presión impositiva es el gasto público, y cuando habla en el punto número 1 de respeto irrestricto por la propiedad privada, debemos comprender que los recursos del Estado son públicos. Entonces, si primero está lo privado, primero están mis recursos, ¿está bien? Una forma de respetar la propiedad privada es que haya precisamente bajos niveles de gasto público, para que haya una baja presión impositiva, para que haya más recursos económicos en manos de los particulares y menos recursos económicos en manos del Estado, en manos de la política. Entonces, es muy claro el mensaje del presidente en ese sentido. Creo que el horizonte lo tiene bastante definido. Ahora habrá que ver si las medidas legislativas que pretende impulsar son entendidas y acompañadas por el resto de la fuerza. Yo pongo mis dudas, porque realmente, yo por eso le decía hace ratito que hay que ver cuál es la postura que adopten Juntos por el Cambio en su conjunto, que ahora está fragmentado, pero las distintas expresiones del radicalismo, las distintas expresiones del PRO, que en el PRO hay un consenso más claro para acompañar al presidente, y los partidos provinciales, entre ellos San Juan, que si yo me pongo a ver las declaraciones de la diputada sanjuanina Nancy Picón o las declaraciones de Marcelo Rego, realmente son muy ambiguas. Está diciendo el presidente claramente, hay gobernadores que especulan, y lo que responde vía redes sociales el presidente: vamos a acompañar en todo lo que sea beneficioso para los sanjuaninos. Está hasta manifestando una especulación en esa afirmación, lo mismo que ha hecho la diputada Nancy Picón. Es decir, con eso nos está demostrando, en definitiva, a lo que voy desde lo político, que las reformas van a ser muy resistidas por la dirigencia política. Hay reformas que evidentemente no van a pasar, y de hecho el gobierno ha puesto como condición previa a la convocatoria de los gobernadores es que demuestren una vocación de querer acompañar el cambio que votó la ciudadanía, aprobando la ley bases. O sea, que lo que me deja traslucir esto es que el gobierno va a volver a enviar la ley bases al Congreso para, para hacer, en definitiva, blanco o negro, y colocar a una parte de la clase política con el kirchnerismo y a otra parte de la clase política con el cambio. Me parece que en ese sentido es claro lo que quiere hacer el gobierno desde un punto de vista político, pero el fondo, yo creo que nadie puede discutir que la ciudadanía ha votado una menor presencia estatal, una mayor presencia de la actividad privada, una necesidad de reformas estructurales para generar empleo. Si nosotros no entendemos que eso significa, en términos jurídicos, una reforma laboral y una reforma impositiva, porque si yo quiero más recursos en manos de los particulares, tengo que hacer una reforma impositiva que le quite recursos al Estado y lo ponga en manos de los particulares. ¿Cómo se hace eso? Bajando la presión impositiva, ¿está bien? Para que esos excedentes de las riquezas que se van a encontrar en manos particulares o privadas vayan dirigidos posteriormente a la inversión, ¿sí?, al ahorro y a la inversión, que son dos pilares fundamentales para el desarrollo económico. Entonces, ese es el ABC de lo que está planteando el gobierno. Ahora, es muy bonito lo que le estoy diciendo, pero todo en el fondo es una cuestión de confianza en la economía moderna. Es decir, que de nada sirve bajarme los impuestos, es decir, no va a alcanzar que me bajen los impuestos para que yo los destine al ahorro, a la inversión y a la generación de empleo privado, si yo no advierto, aparte de una baja en la carga impositiva, una voluntad política de sostener un modelo económico a través del tiempo, como le llama el gobierno, un modelo de libertad a través del tiempo. Porque si a mí, Milei o este gobierno nos baja los impuestos, pero desconfiamos que dentro de 2 años va a perder las elecciones y que vuelve el kirchnerismo, es muy difícil, en definitiva, que esa baja en la carga impositiva vaya volcado a la generación del empleo privado. Pero por eso es muy importante, cuando se habla de un cambio cultural,
de la batalla cultural o cuando se habla del fracaso del modelo saliente. Tenemos que entender cuáles son los pilares del modelo saliente. No es solamente la corrupción. La corrupción es algo muy importante y que hay que combatir, y creo que es ahí donde muchas fuerzas políticas no entienden la importancia de recuperar, digamos, el mensaje moral dentro de la política, ¿sí? Porque cuando nosotros separamos tipo maquiavélicamente la política de la ética, como lo separó Maquiavelo, si nosotros creemos que la política es solamente el arte de llegar al poder, aumentar el poder y permanecer en el poder, ¿sí? Y bueno, es evidente que los resultados son estos que estamos nosotros teniendo en este momento. Un kirchnerismo duro, cerca del 40% del electorado que lo apoya y que lo prueba, y después tenemos un 60% del electorado que está muy atomizado entre distintas fuerzas políticas que se debaten entre apoyar o no apoyar las reformas del gobierno. Me parece que como colofón de todo esto, en la parte final, y que es lo que tenemos que mirar para el 2025, debemos también analizar que el gobierno pretende, no ha desistido, sino que pretende una amplia reforma política también, entendiendo esta reforma política con volver al sistema electoral de nuestra Constitución de 1853, y esto es muy importante tenerlo presente porque el gobierno entiende que el sistema actual de representación proporcional, que ha sido incorporado con reformas legislativas posteriores a la Constitución histórica, nos ha llevado a este modelo de decadencia, en donde hay algunos sectores políticos o expresiones que tienen una baja, digamos, una baja legitimidad popular, como los sectores de izquierda, pero que tienen en definitiva o terminan teniendo una representación en el Congreso de la Nación. Creo que en definitiva hacia lo que va a atender el gobierno para las elecciones del año próximo, y si no lo logra para las elecciones del año próximo, para las elecciones del año 2027, lo que está buscando el gobierno es que vayamos hacia una reforma política con una división de los distritos en circunscripciones territoriales para que los diputados nacionales surjan o salgan directamente de esa división administrativa de cada uno de los distritos, y no ya en una lista sábana proporcional donde terminan metiéndonos sindicalistas. Yo no sé si en la provincia de San Juan, no sé si ustedes saben y la ciudadanía sabe, tenemos sindicalistas que, aparte de estar al frente de sus sindicatos, han sido diputados provinciales desde la vuelta de la democracia, muchos. Entonces, yo no sé si esos sindicalistas se pueden en una elección uninominal presentar en un distrito y ganar una elección. Yo creo que no, pero evidentemente la política utiliza la lista sábana, el sistema DONT y la proporcionalidad para empezar a contener a estos sectores que después terminan jugando políticamente a favor de determinados partidos que le dan estos lugares. Entonces, la reforma es muy profunda, Carlos. Cuando analizamos los 10 puntos parecen menores, pero cuando uno se pone a analizar lo que significa esta reforma económica, previsional, fiscal, laboral y una reforma electoral, creo que vamos a tener que pasarnos todo el año hablando de estos temas, Carlos. Claro que sí. El análisis, la opinión, el punto de vista de nuestro columnista Martín Zuleta, y le dejo un título de una noticia de último momento, porque la ANSES llegó a pagar 1.700 millones por mes por los seguros del escándalo. El dato informado por Osvaldo Giordano, nombrado al principio del gobierno de Milei y eyectado tras la polémica por la ley ómnibus. Parte de esos fondos terminaban en las arcas del intermediario, bueno, que son investigados actualmente. Creo que esto es un gran tema porque, digamos, involucra que ya está imputado el expresidente Alberto Fernández. Sí, la verdad que es muy triste. Son cosas que todos sabíamos. No dimensionamos qué significa la corrupción en la Argentina, no la dimensionamos. Usted se va, no sé, a cualquier municipio, véngase al mío, al departamento de Chimba, y hay 4 o 5 cosas que son muy burdas y que en el fondo, cuando se pongan a investigar a fondo, vamos a encontrar que en cada rincón de la República Argentina hay negociados incompatibles
con, digamos, el ejercicio de la función pública. Vamos a encontrar realmente, no sé, para que usted se dé una idea, en el departamento de Chimbas, cerca de 10.000 millones de pesos se destinan este año a una empresa privada para levantar la bolsita de basura de la puerta de la casa de cada vecino. Hay aproximadamente 45.000 frentes en el departamento de Chimbas, y encontramos a una empresa encargada de la recolección de residuos en la zona centro, nada más del departamento, que se lleva semejante cantidad de recursos. ¿Puede repetir el importe, Martín? El importe es cerca de los 10.000 millones de pesos este año. Cerca de los 10.000 millones de pesos que se lleva mensuales. Una empresa, anuales. Por llevarse 10.000 millones de pesos es mucho dinero, Carlos. Sí, claro. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares. O sea, que tenga presente de lo que estamos hablando. Eso en manos de una empresa que encima, cuando uno investigó y cuando uno se pone a hacer un análisis fino, con trabajadores en negro, con trabajadores derivados desde el propio municipio, es decir, era una empresa al servicio de los intereses de la política, porque entraba a trabajar en esa empresa quien quería, el intendente saliente y su equipo de gobierno. O sea, no es que es una empresa privada que tomaba sus decisiones, sino una empresa vinculada, en definitiva, a los caprichos y a los pareceres de quienes gobernaban. Entonces, claro. Pero si eso pasa acá en el departamento de Chimba, lo que voy, Carlos, usted no sabe el nivel de corrupción que hay en la República Argentina. Pero ¿qué necesitan estos intendentes, estos gobernadores, estos legisladores para cometer actos de corrupción? Necesitan el dinero del Estado en sus manos. Sin el dinero del Estado no son nadie. Y creo que eso es lo que verdaderamente le duele a lo que Milei llama la casta política de las políticas de la reforma de Milei. Les ha quitado, les quiere quitar esas cajas de donde hacen todos estos negociados que son realmente incompatibles en un Estado de Derecho. Así que vamos a ver si esto del ANSES también sirve para despertar la conciencia en la clase política de que hay algunas cosas que ya no se pueden tolerar. Y acá en San Juan esto que le digo es muy conocido. Es conocido por todas las fuerzas políticas y hay, como dice su programa, silencio de radio, de todos. Nadie investiga nada en la provincia de San Juan. Martín Zuleta con nosotros. Muchas gracias, doctor, por estos minutos. Un abrazo grande, Carlos. Muy bien, 9 de la mañana, 14 minutos, nos estamos retirando. Esto